Una vez más, el Señor nos da la oportunidad de estar en este lugar, en su casa, en este templo, en estas cuatro paredes, la casa de Dios. Somos nosotros. Jesús es el centro de nuestras vidas y mora dentro de nosotros. Amén. Ok, este es el primer servicio oficial juvenil de este año. Nosotros hemos venido durante todo el 2015 aprendiendo doctrina y aprendiendo circunstancias de cuáles son las características que nosotros debemos tener como jóvenes para poder ser instrumento de bendición para la gloria de Jesús allá afuera con aquellos que lo necesitan. Este 2016 vamos a salir un poco más a la calle, vamos a estar más en la calle porque es lo que Dios quiere. No para esta temporada, es lo que siempre Él ha querido. Pero Dios siempre va formando, va preparando, va adiestrando y luego Él llama a asumir nuevas responsabilidades. Y como jóvenes remanente fiel, es el tiempo de las nuevas responsabilidades. Y por eso es que el Señor ha inquietado al pastor y ha venido hablando sobre lo que es el liderazgo. Y por eso yo les decía, y se lo repito a ustedes, todos somos líderes porque el liderazgo significa asumir una responsabilidad de hacer algo y de guiar a hacer algo. Entonces todos somos líderes porque todos vamos a hacer algo en el Señor. Todos fuimos creados con propósito y ya sabemos que Él nos capacitó. Hebreos 13:20, del 20 al 22 dice que Él nos capacitó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces hoy vamos a estar viendo las características. Me llamaba la atención las características de un hombre que fue coayudador de Pablo en su ministerio. Vamos a hablar un poco de Tito, pero no vamos a hablar de todo lo que realmente hizo, sino vamos a leer parte de la carta que le escribió Pablo a Tito y a tomar ciertas características allí de lo que nosotros tenemos que hacer para esta temporada, de lo que nosotros tenemos que hacer durante este 2016 y lo que ha de continuar haciendo como jóvenes. Dios siempre va a ir añadiendo jóvenes nuevos a la iglesia. Entonces, como Dios va añadiendo nuevos jóvenes a la iglesia, nuevos adultos a la iglesia, todos vamos por ciclo y todos vamos por etapa. ¿Ok? Entonces, los que estamos acá somos los que vamos a ayudar a los que vienen de camino. Entonces, si no tenemos claro la visión de qué es lo que tenemos que hacer nosotros en función de lo que Dios nos dio a cada uno, no vamos a poder ayudar a los que vienen de camino, independientemente de la posición que estemos. Porque cuando ya hablo de posición es lo que tú le puedes estar sirviendo hoy al Señor en la congregación y lo más importante es sirviéndole al Señor allá afuera. A veces se confunden los términos, se confunden la visión de lo que es el servicio a Dios y entonces creemos que servir a Dios es aquí adentro y cuando salimos afuera vivimos un cristianismo totalmente apartado de la sociedad. Hay denominaciones cristianas con las cuales no estoy de acuerdo, ni está de acuerdo el remanente fiel, donde se encierran y como en una cúpula, donde se apartan, donde siempre conviven ellos mismos, y eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús no vino a esta tierra a apartarse Él. Él vino a ella a los perdidos y eso es lo que Dios quiere. Entonces para eso necesitamos capacitación. Y Dios ya nos ha venido hablando y hemos aprendido doctrinalmente. Entonces lo primero que tenemos que saber es que Pablo le escribe una carta a Tito. En ese tiempo no tenían Biblia. ¿Ok? Para los que nos visitan siempre me gusta hacer un poquito
traer un poquito de historia para que podamos entender el contexto en la que sucedieron cada cosa. Esta carta se le escribe Pablo a Timoteo aproximadamente en el año 50 o 60 después de Cristo. En ese tiempo no habían Biblias, en ese tiempo solamente existía el Antiguo Testamento, lo que Dios le había dado al pueblo de Israel, las leyes a través de Moisés y la vivencia de todo el pueblo, de todo lo que había tenido el pueblo de Israel con su Dios hasta los últimos profecías a través del libro de Malaquías, y hubo 400 años de silencio y luego vino Jesús, y es lo que marca la temporada de todos nosotros. Para los que nos visitan, hoy es 20 de febrero del 2016. ¿2016 de qué? De que Jesús vino a esta tierra y la partió con un antes y un después. ¿Ok? Por eso a los que nos visitan le tenemos que decir que esto no es una religión, esto es conocer de Jesús y entender que Él vino y marcó un antes y un después para salvación de vida eterna a todo aquel que crea. Y gloria a Dios que nosotros la hemos tomado para nosotros y hemos entendido que otros lo necesitan. Así como un día se preocuparon por nosotros, hoy en esta temporada y en estos tiempos nos preocupamos por aquellos que tampoco han escuchado. Pablo decía en Romanos capítulo 10, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no les son enviados? Entonces, luego nosotros determinamos, en el capítulo 10 de Romanos dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero previo a eso, hay gente que escuchó, hay gente que se convirtió, hay gente que aprendió y gente que se envió. Entonces nosotros estamos en el proceso, como Juventud del Remanente Fiel, de ser enviados. Este año vamos a hacer más evangelismo. Nuestras actividades, ya las dijimos en la reunión inicial de planificación del año, van a ser de 2 a 5:30 de la tarde corrido y posiblemente nos extendamos. Vamos a trabajar con discipulado de 2 a 4 de la tarde, servicios de 4 y 5:30, y de 5:30 en adelante vamos a salir a evangelizar. Otra vez, pero un evangelismo un poco nocturno, a las plazas, a los centros comerciales, a los lugares donde los jóvenes se están reuniendo. Esto lo vamos a hacer en este 2016. Y para eso se requiere compromiso y valentía. Es lo que Dios quiere. Terminamos el servicio y salimos a evangelizar de una vez. Aparte del evangelismo aquí en Urdaneta, que fue la zona que Dios nos dio. Y por eso es que tenemos que aprender ciertas características de Tito. Porque a veces creemos que no, fueron simplemente unas cartas que le escribieron allí, sí, pero ¿cuál era el contexto o el trasfondo? ¿Qué era lo que estaba viviendo Tito en ese tiempo? Y lo más importante, ¿qué era lo que él había estado viviendo? ¿Ok? Entonces, todos sabemos en Hechos de los Apóstoles que el primer discurso lo dio Pedro, ¿verdad? Se convirtieron como 3.000 personas, y entre esas 3.000 personas habían de todas las nacionalidades, habían judíos, habían cretenses, habían de muchas nacionalidades, ¿ok? Tito era griego. Entonces, vaya a capítulo 1 de Tito. Las características o cualidades en la obra del servicio de Dios. Pablo escribió epístolas. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? Aproximadamente 13. Unos dicen 14 con Hebreo. Yo soy de los que particularmente pienso que Pablo no escribió el libro de Hebreos. Sin embargo, eso no es de importancia doctrinal. Sin embargo, en esas 13 epístolas, cuando le escribe a los romanos, cuando le escribe a los corintios, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, y cuando le habla y le escribe a los de Tesalónica, en todas esas cartas él da una enseñanza primero de consuelo, de exhortación y de afirmación doctrinal. Hace correcciones acerca de enseñanzas. A mí me llama la atención que en Tito no le hace especificaciones sobre doctrina. Quiere decir que él, como siervo de Dios y coayudador de Pablo, estaba claramente formado en la doctrina de Jesús. Y él, cuando le envía esta carta, no es para hacerle correcciones acerca de la doctrina, no era para hacerle correcciones de lo que pudieran estar haciendo los que estaban viviendo en la isla de Creta. Tito, en su ministerio, lo estableció Pablo a que cuidara la obra evangelística que se había hecho en Creta, que es una isla de lo que conforma Grecia, de las islas que conforman Grecia, y es una isla donde había ciudades con tendencia y aprendizaje griego. Me llama la atención que él no le hace correcciones doctrinales, sino que le hace otro tipo de observaciones. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque nosotros como jóvenes aquí en el Remanente Fiel ya hemos venido siendo formados en doctrina, hemos sido formados en la fe en Jesús, hemos aprendido ya de los ministerios, hemos aprendido ya de los dones, hemos venido aprendiendo en lo que es la doctrina esencia de Jesús. Ahora lo que nos toca aprender como jóvenes es cuáles son esas características luego que yo estoy sirviendo al Señor,
que doctrinalmente estoy claro, porque hay ciertas cosas a las cuales vamos a ser confrontados cuando cada uno de nosotros sirva. Entonces, si nosotros decidimos servirle al Señor, vamos a tener confrontación en el servicio. Y esa confrontación puede ser de dos tipos: doctrinal, con los que le estamos anunciando la fe, o confrontación de oposición a la obra que estamos haciendo. No sé si me explico. Entonces, lo que hagan oposición, doctrinalmente nosotros vamos con la verdad, pero la pregunta es: ¿qué hacemos con lo que hacen oposición a la obra? Lo que hacen oposición al llamado. ¿Cómo manejamos esa situación para con nosotros? ¿Cómo manejamos esa situación en el área que estemos sirviendo? Porque naturalmente, como seres humanos, cuando hay oposición a lo que podamos hacer, sentimos cierta frustración, sentimos cierta depresión, digámoslo así, que pudiera venir en un siervo de Dios en cualquier momento determinado, porque Dios nos creó con sentimientos y emociones, ya nosotros hablamos de eso. Pero como jóvenes y como iglesia y como cristianos, usted no puede permanecer en los debacles de su alma, porque Jesús no permaneció en eso. Y si Jesús dice que Él venció y nosotros venceríamos en Él, usted sabe que usted lo va a vencer en oración y en búsqueda. Pero usted sabe que lo va a hacer como Jesús, como dice Hebreos capítulo 5, que Jesús con ayuno, lloro, lágrimas y lamento alcanzó el llamado de Dios Padre. Entonces nosotros no podemos salirnos de eso. Nosotros con esfuerzo, con oración y con búsqueda vamos a salir y a soportar las aflicciones en el servicio a Dios. Y eso le pasó a Pablo y le pasó a Tito. Entonces, vamos a empezar a leer Tito. Se me mueve acá con el viento, por eso es que me voy aquí rodando y rodando. Ok, Tito capítulo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pablo se describe y luego da la característica de él como hijo en la común fe. ¿Okay? Y luego le empieza diciendo en el versículo 5, por esta causa, y aquí es donde vamos a empezar a tomar lo que nos corresponde a nosotros. Tito se formó en el servicio con Pablo y ahorita lo vamos a ver. Pablo hace mención de él en Gálatas capítulo 2, Pablo hace mención de él en 2 Corintios, en el capítulo 2, en el capítulo 7, hace mención a Tito. Quiere decir que Tito fue parte de la obra que Pablo hizo en la predicación del Evangelio. Lo acompañó en un tiempo de la travesía, pero en un momento lo afirmó, lo dejó, lo estableció en Creta. Y luego vemos en 2 Timoteo capítulo 4 que Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: porque le he dicho a Tito que cuando llegue el compañero que le envíe es necesario que él venga, porque tengo una obra él que tiene que hacer en Dalmacia. Quiere decir que nuestros servicios como jóvenes o como iglesia de Jesucristo son graduales y son transitorios en función de lo que vamos haciendo. ¿Ok? Unos servimos de una manera y luego Dios nos va perfeccionando hasta establecernos en lo que Él quiere. Pero estableció a Tito como pastor en Creta, pero luego también iba a seguir haciendo funciones de pastorado en otro lugar. Porque Tito también tenía la responsabilidad de formar hombres y mujeres en Creta para que establecieran su palabra. Imagínense que la isla de Creta es aproximadamente como decir el Zulia, más o menos hablando. Y que él fue el que estableció para empezar a formar líderes en Creta para la extensión del Evangelio y el cuidado. Porque la obra misionera y apostólica, o la misión apostólica, ya la había hecho Pablo. Y también estaba Tito, pero lo dejó establecido allí. Entonces, quiere decir que él se formó a un lado. Nos toca a nosotros como jóvenes, descubriendo nuestro llamado, ya hemos venido siendo formados doctrinalmente. La pregunta es: ¿con quién nos estamos formando? Usted me va a decir: con Dios, sí, pero usted necesita un siervo de Dios con el cual usted se forme a un lado, que usted lo vea, que usted lo evalúe, que lo enseñe, que vea ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios lo deseche. ¿Por qué? Porque usted va aprendiendo en doctrina
va aprendiendo acerca de Dios, pero también aprende la experiencia de cómo confrontarse ante las acechanzas de este mundo, doctrinales y de servicio. Entonces, si tú quieres ser formado y estás siendo formado, o crees que estás siendo formado, tengo que hablar de todas las características porque tú mismo tienes que establecer en qué condición estás. Si aún estás en la formación doctrinal, tienes que saberlo. Si doctrinalmente ya estás afirmado, y esto no quiere decir que te sepas toda la Biblia, sino que estés afirmado en la esencia de la doctrina de Jesús, porque siempre vamos a aprender desde que conocemos a Jesús hasta que Él venga a buscarnos. Pero la esencia del Evangelio, si ya está sembrada en ti, entonces ya no estás solamente recibiendo, ya estás para empezar a compartir. Si estás en los que están recibiendo, que fue lo que le pasó a Tito, él aprendió de Pablo, vio cómo se comportó Pablo, qué hablaba Pablo, qué enseñaba Pablo, y lo más importante, cómo tomaba decisiones en circunstancias difíciles. Lo más difícil de andar en el Evangelio es las tomas de decisiones. En problemas familiares, en problemas congregacionales, en problemas con gente que no conoce a Jesús. Allí es donde es puesta a prueba el discernimiento de Dios, el conocimiento que tengamos de la Escritura y el dominio propio en el Espíritu Santo para actuar con cordura. Pero si no nos relacionamos con alguien o no andamos con alguien en ese proceso de formación, no lo podemos ver. Y es que Jesús casualmente envió de 2 en 2. Es que casualmente Moisés tenía a Aarón, Elías tenía a Eliseo. No, Dios siempre envió porque uno siempre necesita ser formado. Entonces, si tú estás ahorita como joven y somos de los que ya tenemos que dar, tienes que estar siendo formado por alguien. Cuando digo por alguien, es ese que te va a ayudar, ese que en algún momento te tiene que dar un consejo, ese que en algún momento te tiene que corregir algo doctrinal, ese que en algún momento se te va a acercar y te va a dar una palabra de exhortación, consolación o edificación para afirmarte en la santidad con Dios y en tu llamado. Si no lo tienes, tienes que buscarlo, tienes que identificarlo, tienes que tenerlo, porque solo no se anda en el Evangelio, porque esto no es, el Evangelio no es para superhéroes. No es para Superman allá, para Batman allá y solucionan todos los problemas, porque eso no existe y por eso es fantasía. La verdad es que esto es en unidad y en amor y en servicio juntos. Un pastor no puede hacer la obra si no tiene ancianos a su alrededor, aunque él es anciano también, pero preside en un lugar que Dios lo estableció. Necesita también con quien compartir, necesita con quien apoyarse. Y así cada uno de nosotros estamos siendo formados. Entonces, si ya estamos siendo formados, ¿en qué etapa estamos? Si ya estás andando, ¿junto con quién estás evaluando tu andar? Tienes que evaluarlo con alguien, porque si lo evalúas contigo mismo, ¿cómo te vas a dar cuenta de cómo andas? En las tomas de decisiones, en lo que vas a hacer. Sí, te guía la Escritura espiritualmente hablando, estamos claros, pero necesitas a alguien de soporte, como hermanos en la fe, de los que tienen un poco más de experiencia. Eso era lo que hacía Pablo con Tito, era lo que hacía Pablo con Timoteo, era lo que hacía Pablo con cada uno de ellos. ¿Quién era su Señor? Jesús. ¿Quién era su Salvador? Jesús. ¿Quién lo guiaba a toda verdad? El Espíritu Santo de Dios. Pero tenían un hombre con el cual compartían y aprendían del andar, porque ¿sabe qué es fácil? ¿Qué es lo que muchos hacen? Aprenden Escritura y ya, pero ¿qué hacen cuando les toca tomar decisiones? ¿Y qué hacen cuando les toma asumir una postura como verdadero hijo de Dios? Negocian la fe, se paran en la brecha. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, él va a empezar a decir por qué lo dejó. Andaba con Pablo, hacía ministerio con Pablo, desarrollándose con Pablo, pero ahora él va a decir por qué Pablo dejó a Tito en Creta, a desarrollar su llamado. ¿Pero a qué? Dice. No lo vamos a leer todo el libro, sino que quiero que aprendamos varios aspectos aquí. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo,
retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a detenernos allí. El versículo 9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que os contradicen. Quiere decir que entonces él lo dejó formado allí. Da unas características de lo que tienen que tener oído los obispos que van a ser establecidos como líderes allí en Creta. Pero son las mismas características que tiene que tener un siervo o un hijo o una hija de Dios. Son las mismas características. ¿Por qué? Fíjense que da todas las características y luego es que dice: para que con la predicación del Evangelio ellos también sean convencidos. Pero si es por la predicación del Evangelio, entonces ¿por qué da las características anteriores? Porque él vive en Creta, él tenía una iglesia, le iba a predicar, y cuando iba a predicar, Jesús transforma, Jesús salva, Jesús restaura, Jesús te sana, Jesús te saca de vicio, Jesús te renueva. Ellos acepten la palabra de fe guiada en el Espíritu con el testimonio de Tito. Y así es con el testimonio de cada uno de nosotros. Porque él tenía que predicar en un lugar donde estaba asentado, donde él estaba, donde él permanecía y en la cual él permanecía como ciudadano. Totalmente diferente a las obras apostólicas. En la obra apostólica, ya usted sabe, aprendió con los dones que Dios da ciertos dones a los que hacen ministerio apostólico para mostrar su gloria a través de sanidades, milagros, de liberaciones, pero él no se queda en ese lugar permanentemente. Luego que la gente se convierte, es formada, es establecida, nombra anciano, luego un pastor y luego sigue con su obra. Pero en el caso de Tito fue establecido, dice allí, para formar ancianos. ¿Para qué? Para cuidar a los santos y enseñar en sana doctrina. Quiere decir que ese iba a ser su lugar de permanencia durante un tiempo. Entonces ya nosotros hemos venido aprendiendo de doctrina y estamos saliendo ahora a evangelizar. Lo que nos toca a nosotros ahora meditar para cada uno de nosotros es cómo estamos con las características que se dicen ahí de mi testimonio. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi testimonio donde yo vivo? ¿Cómo está mi testimonio de los que a mí me conocen? ¿Saben por qué? Porque nosotros vamos a evangelizar y se están grabando las enseñanzas y las están colocando en las redes sociales y la gente te va a empezar a ver en los lugares sirviendo, evangelizando. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si te ven haciendo esa obra y esas personas te conocen de donde tú vives y dicen, pero él habla, él predica y enseña y hace eso, pero aquí no hace lo mismo? Vamos a ser confrontados con el testimonio. Es por eso que hoy la enseñanza es que podamos corregir lo que tenemos que corregir, porque esto no se trata solamente de servir, esto es de servir con el testimonio para que la gente entienda que Dios transforma. ¿Cómo voy a demostrar yo un Dios que salva? Fíjense esto. ¿Cómo le voy a predicar yo a alguien de decirle que Dios lo va a salvar por fe? Porque la salvación tú no la vas a ver hasta que no estés en la presencia de Dios, ¿verdad que sí? No se manifiesta, la crees por fe, todo es por fe. Por fe creemos que somos salvos y por fe creemos que vamos a ser resucitados de los muertos, pero eso no ha acontecido, ¿verdad que no? Es por fe. Entonces, si yo le estoy predicando a alguien que por fe Dios nos va a resucitar de los muertos con un cuerpo glorificado, tiene que ser un poder sobrenatural de Dios, su poder glorioso para estar en su presencia, y eso es por fe, y la salvación es por fe. Y tiene que ser a través del poder de Dios. ¿Cómo entonces Él no va a ver en mí la transformación de mi vida en el poder de Dios? ¿Cómo va a creer en el poder de la resurrección si no cree en el poder de la transformación porque no lo ve en mí? Entonces esa es la parte que nos toca a nosotros como jóvenes, ser trastornadores de la calle con verdad y testimonio. Y estamos saliendo más a la calle, estamos evangelizando más y estamos buscando más. Entonces nos toca evaluarnos cada uno de nosotros cómo estamos. ¿Con deficiencias? Sí, somos deficientes porque Dios sabe que somos imperfectos. Él nos creó y Él sabe nuestras debilidades. Pero todos nosotros como jóvenes tenemos que lograr que pueda decir los que están en nuestro entorno lo que dijo Pablo. Cuando él estaba defendiendo su ministerio, él dijo, muy poco tengo en qué ser reprendido. Cuando un hombre o una mujer de Dios dice, yo en muy poco tengo que ser reprendido, es porque él es carta abierta y pueden evaluar su conducta en su casa, en su trabajo
dentro de las congregaciones y donde Él esté. Por eso que tú y yo tenemos que ser muy poco reprensibles, porque Jesús nos va perfeccionando a través de su Santo Espíritu. Entonces, Timoteo estaba establecido, ya iba a afirmar, andaba predicando la palabra y tenía que tener conocimiento para afirmar nuevos pastores y nuevos ancianos, viendo que en ellos estuviera el fruto de la transformación del poder de la resurrección de Jesús, para que fueran buenos administradores del lugar, con jóvenes sin rebeldía, que esos son temas aparte, porque líderes y siervos de Dios que tienen jóvenes rebeldes. Por eso no se puede explicar aquí, porque no es el tema. Entonces, sigamos leyendo. El versículo 10 del capítulo 1 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Las características que Pablo está dando de ciertas características de algunos que estaban, de los cretenses que eran judaicos, donde querían enseñar supuestamente que lo que se estaba predicando era mal, pero cuando le metían la lupa a su vida, no eran hombres consagrados. Si eso lo hacemos con las personas que andan predicando supuestamente lo que es de Dios y no lo son, ¿cómo nosotros no lo vamos a tener si nosotros sí andamos predicando, enseñando y afirmando la verdad en Jesús? Sí tenemos que tenerlo. Recuerde lo que le dije sobre la doctrina, que le está diciendo Pablo lo que estaba pasando allí, pero no le está diciendo a Tito que andaba enseñando mal y que se afirmara en la fe, ni en lo que estaban predicando ahí, como si le dijo a Timoteo, que Timoteo también era siervo de Jesucristo, un hombre llamado del Señor, pero estaba siendo temeroso de predicar la palabra de verdad porque estaba recibiendo opresión. Eso ya una vez lo hablamos en el caso de Timoteo. Capítulo 2. Pero tú habla lo que es de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ok, vamos a seguir leyendo allí, vamos a terminar ese capítulo 2. Versículo 7. Presentándote tú en todo como qué. ¿Como qué? ¿De qué? En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La esencia de este libro son las obras. Las obras. Entonces tú me podrás decir: ajá, pero las obras no salvan a nadie. No, las obras no salvan a nadie. Pero es lo que decía Jacobo o Santiago en el capítulo 1, donde dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo te muestro mi fe con las obras. Cuando ya nosotros estamos preparados doctrinalmente, cuando nosotros no sabemos cuál es la verdad, cuando ya Dios nos ha venido transformando y ahora salimos a predicar y salimos a establecer el reino y salimos a ganar a la juventud. ¿Quiénes quieren ganar la juventud de Venezuela? La juventud de Venezuela no se puede ganar sin el poder transformador de Jesús. Y el poder transformador de Jesús empieza por ti. Porque tú le vas a empezar a predicar de la resurrección de Jesús, de la vida eterna, y lo más cerca que Él tiene de conocer eso es quien le está predicando. Y eres tú. Que tú puedas decirle a Él cómo eres tú y qué está haciendo Jesús en tu vida. Cómo estabas antes y cómo estás ahora. De dónde te sacó y dónde te ha puesto. Te sacó del fondo cenagoso y te puso en su presencia. Eras hijo de Satanás y ahora eres hijo de Dios. Antes obedecías a Satanás y ahora obedeces a Jesús. Y cuando tú le empiezas a decir todas esas características de lo que Dios has hecho en tu vida, le estás ministrando con palabra en el Espíritu lo que es Jesús. Un poder sobrenatural, transformador para vida eterna.
Jesús, la verdad, la vida. Él es la verdad, Él es la vida. No tiene la verdad, Él es la verdad. Él no tiene la vida, Él es la vida y la da porque Él es la vida. Entonces, si la vida está en nosotros, si la luz está en nosotros, nosotros tenemos que hacer las obras de la luz a través de la predicación y el discipulado que hemos venido haciendo. Pero cuando tú tienes la perspectiva que un cristiano sin obras de luz no es cristiano. Un joven sin obras de luz, sin estar en la luz que es Jesús, no es cristiano, porque ¿qué está mostrando? Pablo, en la carta a los Corintios, decía, defendiendo su apostolado, en 2 Corintios capítulo 9, ¿cuáles eran sus características como apóstol? Por la luz. Cuando dice por la luz, por predicar el evangelio. Pero él estaba en la luz que era Jesús. Cárceles, persecuciones, aflicciones, hambre, desnudez, abandono de algunos siervos que estuvieron con él. En 2 Timoteo capítulo 4, cuando él escribe a Timoteo, él le dice, pero en mi primer encarcelamiento o en mi primer juicio, todos ustedes me abandonaron. Pero gracias a Dios Jesús estuvo conmigo y me sostuvo. Entonces, las obras es lo que va a hablar lo que yo soy. Tú no eres lo que tú dices ser. Tú eres lo que tus obras dicen. Tú eres lo que tus obras dicen. Entonces, no hables lo que tú eres. No trates de enseñar lo que tú eres. Tus obras te tienen que decir quién tú eres. Por tus obras te van a conocer en tu casa y a Jesús. Por tus obras te van a conocer en la universidad y a Jesús. Por tus obras te van a conocer en el vecindario donde tú vives y a Jesús. Por ti. Por tus obras de luz. Entonces, va relacionado directamente, porque la Biblia no se contradice jamás, lo que está diciendo el Pablo a Tito sobre las obras que lo estaba haciendo y lo que decía Jacobo o Santiago en el capítulo 1 cuando decía, yo te muestro mi fe por las obras. Nosotros tenemos que saber que como jóvenes dentro de la iglesia todos somos cristianos, todos somos bien bonitos y unos dicen que tienen aureoles, los ángeles no tienen aureolas ni tienen alas. Los ángeles no tienen alas, ¿ok? Entonces, aquí somos muy bonitos, pero como nosotros estamos en una nueva etapa, y por eso es esta primera enseñanza y en este 2016, es que precisamente nosotros vamos a mostrar la gloria de Dios más allá afuera, y para mostrar esa gloria de Dios más allá afuera, necesitamos dejar que Dios nos continúe transformando a nosotros aún más. ¿Quiénes tienen cosas que mejorar en su vida? Todos. La pregunta es, ¿son las mismas que hace 4 años que yo me convertí? No responda, medite. Las cosas que tienen que transformar Dios en mi vida son las que ya me ha dicho. Son las que ya yo sé. Son las que ya hermanos en el amor del Señor me han exhortado y consolado. O son las nuevas que en la intimidad Dios me está sacando a la luz. ¿Cuáles deberían ser? Las nuevas que Dios me está sacando en la intimidad, porque como estoy en un perfeccionamiento continuo, cada día me va mostrando lo que hay en mi corazón. Pero ya tuve que haber dejado las cosas que ya Dios me ha venido mostrando en todo ese tiempo. Y entonces podemos mostrar a un Dios transformador. Porque déjenme decirle algo, nosotros a veces confundimos los términos. Cuando nosotros salimos a predicar y la gente hace la oración de fe, recibe la fe en Jesús, recibe a Jesús, pero no es convertido. Una persona convertida es una persona que su vida se convirtió a Jesús y su obra es Jesús. La luz está en él, él refleja la luz. Entonces nosotros podemos evangelizar en un lugar donde no nos conocen, pero luego yo tengo que mostrarle la transformación de Jesús en el discipulado y en la ayuda que yo le doy en las circunstancias que él vive. Problemas en su casa, problemas con su hermano, con su hermana, le agarran las cosas, en su casa no lo dejan dormir porque le ponen música a todo volumen, comparte cuarto con su hermano que no es cristiano y se burla de él, ve películas hasta tarde en la noche, fuma dentro del cuarto, bebe dentro del cuarto porque comparten el cuarto. Entonces tú lo tienes que enseñar cómo hacer todas esas cosas. ¿Quién lo va a enseñar? Tú. La pregunta es, pero tú no lo has hecho nunca. Entonces, ¿cómo lo vas a enseñar?
Ora por tu hermano y Dios te transforma. Y bueno, ora por el tuyo y aún lo seguís botando el cuarto. Entonces, ese tipo de cosas son las que Dios tiene que transformar en nosotros como jóvenes para ser portadores de su gloria. Porque déjame decirte, Dios nos va a usar a todos para cuando anunciemos su gloria, por misericordia de las almas y por amor a su nombre. Pero eso no quiere decir que todos nosotros estemos aprobados ni estemos andando en la verdad. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo en lo particular quiero ser usado y aprobado. El pastor lo enseñó hace tiempo. Y es lo mismo que usted tiene que anhelar y desear. Ser usado y ser aprobado. Pero en esta obra, ¿será que Tito tenía que tener compromiso y sacrificio para formar líderes para que tomaran las otras ciudades de ahí de la isla de Creta? ¿Qué tenía que invertir? Vamos a ver. Tiempo, ¿qué más? Paciencia. Intimidad con el Señor. Intimidad con el Señor, tiempo. Recursos financieros. Visitar, mover, ayudarse en la necesidad. No así como dice la canción. Hermano, tengo necesidad, ore para que Dios le provea. Dios es proveedor. Pero no lo ayudas en su necesidad y tenés para ayudarlo. Porque si no tienes, está bien. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si tienes y no lo ayudas? Entonces, para todo eso se necesita ser formado. Y por eso la enseñanza es para nosotros, que ya Dios nos ha venido formando en doctrina y en enseñanza. Ahora, es nuestra responsabilidad en qué posición estamos ahorita. ¿En cuál estoy? Debo seguir aprendiendo en doctrina. Recuerden, la esencia de la doctrina en Jesús. Siempre vamos a aprender y siempre vamos a ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios y por otros varones de Dios. ¿Para qué? Para que el ego no se suba sobre nosotros, sino que nosotros también dependemos de otros para aprender ciertas cosas en el Señor. Porque todos somos un cuerpo. Si no, cada quien pudiera estar en su casa aprendiendo solo y no existiría la iglesia como cuerpo y la cabeza siendo Jesús. Entonces, es la obra. Es la obra. Ahorita estamos haciendo discipulado, ¿verdad que sí? A quien tú estás visitando y a quien tú estás discipulando, tienes que darle seguimiento tú, cuidarlo tú y guiarlo tú. O sea, no te puedes acercar a mí a decirme, Miguel, ¿cómo va Pedro? ¿Cuál Pedro? Patricia. Menos mal que aquí no hay nadie que se llama Patricia. Patricia. Bueno, no sé, la amiga ya que no me sé el nombre. Ok, gloria a Dios. ¿Cuál Pedro, Patricia? El que estoy visitando. ¿Cómo es que está visitando? ¿Quién lo está visitando? Yo. Entonces, ¿por qué me preguntan a mí? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el Evangelio es por fe y para fe. Y por fe es creer que a quien yo estoy visitando va a ser convertido. Y para fe, porque cuando él es convertido, ya es para Jesús. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque pasó el sábado pasado, yo no pude venir a evangelismo. El sábado pasado yo no vine a evangelismo. Y me vino a mis oídos que un joven dijo, no, que el hermano Renato no sabía lo que se iba a hacer. Y yo le pregunté a este joven, ¿y qué venimos haciendo? Discipulando. ¿Y tú has visitado a alguien? ¿Y lo visitaste ese sábado? No me dijo nada. ¿Lo llamaste ese sábado? ¿O esa semana? ¿Lo contactaste? Entonces, ¿por qué vas a poner esa carga sobre el Renato? Si ya tú vienes haciendo un trabajo con esa persona. ¿Por qué les digo esto? Porque en el servicio se les requiere compromiso, diligencia y eficiencia por amor a las almas. Si tú estás visitando a alguien, no puedes pretender que yo, Miguel Calderón, como coordinador de evangelismo junto con Renato, le dé seguimiento a esa persona, porque esa persona es tuya. Yo no puedo asumirlo. Por lo menos, Helio lidera un altar. Yo no puedo ir los jueves para ver si Helio fue. Yo sé que él va por fe y para fe, porque ya yo sé que Helio, como ejemplo, cualquiera de ustedes puede ser, ha venido siendo formado, ha venido siendo transformado. Yo en lo particular he visto su crecimiento, porque he estado cerca de él, o al revés, él ha estado cerca de mí. Como yo le dije, siempre tienen que buscar a alguien de quien aprender y cómo que lo ayude en esta guianza.
así como yo estoy cerca del pastor. Y entonces ya yo sé que por fin para fe va a estar en Soltar los Jueves, yo no tengo que irme para allá. Entonces, en el servicio a Dios, como este 2016 va a ser de más evangelismo y de más discipulado, cada quien tiene que ser más consciente de lo que tiene que hacer. Y Tito lo era. Tito estaba consciente de la obra que él tenía que hacer. Él estaba consciente de la responsabilidad que él tenía. Por eso es importante, si te vas a comprometer con Dios para su obra, tú mismo eres el que tienes que decidir si puedes o no. Si no puedes, no te comprometas con el hermano, porque tú no le sirves al hermano, tú le sirves a Dios. Aquí la mayoría son varones y las muchachas me imagino que también conocen del béisbol. No es lo mismo ir a jugar al béisbol y que cada quien ocupe su base, a que cuando van a jugar el tercera base no está. Y yo no me imagino que el de primera le va a decir todos los días antes de que comience el servicio: hey, vaya a jugar mañana, sí, ¿verdad? Y calentaste, sí, y entrenaste, sí. ¿Y cómo está el brazo tuyo? ¿Te sentís fino? Sí. ¿Ustedes creen que los jugadores andan pendientes así uno del otro? No, cada quien sabe lo que tiene que hacer y cada quien está en su posición. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque la obra de Dios va a crecer, está creciendo y nos corresponde a nosotros más sacrificio y más entrega. Cada uno de nosotros va a tener que ir haciendo más. Entonces, así como el de primera no está pendiente del de tercera, ni el de segunda del de home, asimismo, yo no puedo estar pendiente de la persona que usted está discipulando, ni a la que usted está llamando. No lo puedo hacer porque las mismas 24 horas y los mismos 7 días a la semana son los mismos que usted tiene. ¿Será que Pablo estaba pendiente a ver si Tito hacía lo que tenía que hacer? No, él estableció a Tito, le dijo: Tito, ya tú sabes lo que tienes que hacer, esta es tu obra. Pero Pablo, por amor a las almas, por amor a Dios, él hacía unas visitas de vuelta a las obras misioneras que él había establecido a ver cómo iban. Ese es el mismo trabajo que nosotros hacemos. Jesús, ¿cómo vas con el que está discipulando? David, ¿cómo va? Rebeca, ¿cómo va? Elio, ¿cómo va? Lía, ¿cómo va? Pero yo no puedo pretender hacer la obra que tú estás haciendo, porque si hago la tuya, ¿quién hace la mía? Si yo me pongo a visitarte a ti, ¿quién hace la doctrina? Si yo pongo a visitarme a todos los que ustedes están, ¿quién va a predicar los sábados aquí? Entonces, cada quien tiene que tener su posición en la obra, porque la obra es necesaria en el Señor. Porque la obra es la obra de Cristo en la cruz. Cuando usted de ahora en adelante piense así, cuando usted le hablen de obra, piense en la obra de Cristo en la cruz. Él tuvo que ir a hacerlo. ¿Hizo o no hizo una obra? Sí la hizo. Entonces la obra hay que hacerla. Si Jesús hizo la parte más difícil, que era la obra en la cruz, la más fácil es la mía, que es llevar el mensaje. Porque yo no fui el de la cruz. Ya la parte más difícil la pagó Cristo. Ahora me toca a mí en el mensaje. Pero eso requiere compromiso y eso requiere búsqueda. ¿En qué? En el seguimiento en la obra. Acuérdense lo que estamos hablando. Hoy el tema de la enseñanza es mi andar en las obras. En las obras, que tengo que hacerlas. Yo soy lo que mis obras dicen. Dentro de la iglesia, en mi casa y fuera de la iglesia, o en mi entorno donde yo me desarrolle. Yo soy en las obras que yo hago. Y no es la silla que usted pueda mover, es las obras de amor. ¿Cuáles son las obras de amor? Las obras de amor son los frutos del Espíritu, que empieza por amor, y el amor va dando el resto de los frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Todas esas características las da el Espíritu Santo de Dios para conducirme ¿con quién? Con mi prójimo. Entonces, si yo no me estoy conduciendo con mi prójimo, pueden estar ocurriendo dos cosas. Me estoy conduciendo con mi prójimo sin el fruto y no ven entonces el poder transformador de Dios en mi vida, o tengo el fruto, pero no estoy yendo al prójimo. No creo que esto pase, porque si yo tengo el fruto de la salvación y de la paz de Jesús, del gozo de Jesús, me va a impulsar a buscar y tener obras de salvación para personas que necesitan a Jesús. Esto es lo mismo cuando se predica que si la salvación se pierde o no se pierde. No se complique. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Apartarse para Jesús y andar en su obra y en las obras de la luz.
Unos verán si creen que se perdió o si no se perdió. Yo en lo particular creo que sí, que alguien puede ser salvo y abandonar la salvación. A veces me preguntan, claro, es un tema doctrinal que no podemos definirlo ahorita. Sí, pero Jesús te va a estar borrando del libro de la vida. No, es que ya Jesús sabe quién está escrito por Dios, porque ya eso está escrito en la eternidad. Él no te va a estar escribiendo, borrando y escribiendo. No, ya Él sabe quién es salvo. Pero la pregunta es, ¿quién sabe de todos los que estamos aquí, quién es salvo? Si no estamos viendo el libro de la vida. Entonces tú le preguntas a alguien, ¿eres salvo? Sí. ¿Por qué? Por fe. Porque me selló el Espíritu Santo. Y las obras. Te selló, te salvó. Y las obras de amor, de misericordia. Porque yo soy incisivo en esto y siempre lo voy a predicar. Porque yo he tenido debates con personas que dicen que la salvación no se pierde y sus vidas están hechas una porquería, pero creen que son salvos. Andan en desobediencia, en adulterio, en alcoholismo y ellos creen que son salvos. ¿Eso es santidad? Sí. Santidad es apartarse. Están siendo santos para Satanás. Corrección doctrinal. Sí pueden ser santos para Satanás porque se apartan. Por eso nosotros somos los santos de Cristo, los santos de Dios. Así que una cuchita de mango doctrinal a mí. Sí, ellos son santos, ellos son apartados para Satanás. Nosotros somos santos para Jesús. Por eso que la palabra santo en la escritura es todo lo que se aparta para Dios. Tabernáculo, hombres, mujeres, lactos, carros, todo lo que se aparte para Jesús. Y por Jesús, eso es santo. Amén. Entonces nosotros somos santos en Jesús para vida eterna. Entonces, ya para terminar, pueden ir pasando los adoradores. Pablo le termina escribiendo a Tito en el capítulo 3 y les dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie ni difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ¿qué? ¿Procuren qué? ¿De qué? ¿De qué? Para los que creen en la esperanza de vida eterna, para los que han abrazado la gracia, para los que han abrazado la esperanza de salvación en Jesús, mientras Cristo viene, nos ocupemos ¿de qué? De las buenas obras. Entonces tú eres lo que tus obras dicen. Nosotros este 2016 vamos a hacer más obras de amor, porque para venir a los sábados de 2 a 4 para evangelismo discipulado, escuela bíblica juvenil, luego de 4 a 5 y media servicio juvenil y posiblemente de 5 y media a 7 o 7 y media ir a predicar en las plazas, tenemos que tener amor por las almas. Yo voy a ir en el nombre de Jesús con los que quieran ir. Porque yo necesito mostrar el amor de Dios para la juventud. Y eso requiere sacrificio, requiere compromiso y requiere obediencia a mi Padre. No lo hago por obligación, lo hago porque entiendo que Él me salvó y que otros necesitan salvarse. Pero las obras te definen quién tú eres. Evalúa cómo fueron todas tus obras en el 2015 y este 2016 en este ministerio juvenil y en la iglesia remanente fiel. Es la oportunidad que sus misericordias son nuevas cada día de transformar tus obras, de renovar tus obras, porque cada vez que tú te renuevas en Jesús, tus obras son renovadas. Cuando tú te metes con el Padre y te renueva en el Espíritu, renueva las obras con mayor amor, con mayor misericordia, con mayor mansedumbre, con mayor amor para poder ayudar al necesitado. 1 Corintios, Pablo termina diciendo,
de Corintios, capítulo 13, que el amor es la esencia de todo. Si tuvieras fe, capítulo 13, del 1 al 2, dice, si tuvieras toda la fe del mundo, que hablase todas las lenguas y lenguas angelicales, eso es una hipérbole, las lenguas angelicales no la hablan los seres humanos, es una hipótesis. Si tuvieras toda la fe del mundo, de traspasar las montañas de un lugar a otro, si haces todo eso, si tienes toda la sabiduría humana, que eso jamás va a pasar, nadie va a tener toda la sabiduría humana del mundo, si tuvieses todo eso y no tienes amor, nada eres. Entonces el amor es lo que se derrama en ti para andar en las obras de la luz y por la luz, por fe y para fe, para que Jesús sea glorificado en la juventud. Entonces, ya para cerrar, medita en cómo ha sido tu obra de luz y para luz en tu entorno, de luz y para luz en tu casa, de luz y para luz en tu trabajo, de luz y para luz con todos los que te conocen. Porque eso define quién es Jesús en ti. Y entonces, los que nos llaman fanáticos por estar hablando excesivamente del Evangelio, a los que me conocen, oído, a los que me conocen, a mí lo que me conocen yo le hablo es por mi vida, por las obras que yo hago en Jesús. Por eso familias no llegan a los pies de Cristo, porque los cristianos dejan las obras a medias, una obra aquí y en su casa no es la obra de la luz. Entonces es mentira, no hay nada, no hay nada, porque uno es lo que es en cualquier lugar. Uno habla lo que uno habla en cualquier lugar. Y lo que uno cree es en cualquier lugar. Y eso te define quién tú eres. Y te van a definir entonces si eres cristiano y si no eres cristiano. Amén. Gloria a Dios. Ponte sobre tus pies. Cierra tus ojos. Y para los que nos visitan, déjame decirte que Jesús también quiere transformar tu vida. Jesús también quiere hacerte un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo joven. También quiere transformarte y darte vida eterna. Quiere salvarte de la condenación. Es necesario que te diga que sin Jesús no hay vida eterna. Que el único que partió la historia en un antes y un después fue Jesús. Que el único que da vida eterna es Jesús. Que el único líder de creencia que murió sin falta y sin pecado y en una cruz fue Jesús. No hay líder religioso en esta tierra que haga lo que Jesús hizo. Todos esos cuerpos de líderes religiosos están enterrados y ahí están sus cuerpos. La tumba de Jesús está vacía por cuanto la muerte no le pudo retener porque era santo, está a la diestra de Dios. Hoy te quiero presentar a ese Jesús. Las religiones no salvan a nadie. No importa en cualquier denominación que tú creas que te pueda salvar, el único que salva es Jesús. Si hoy entiendes que Jesús es el único que te puede salvar y quieres darle tu corazón para que Él lo renove y lo transforme y te muestre en tu vida lo que no debe ser, simplemente es una oración de fe, creyendo que el mismo Dios, Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, nos resucitará a ti y a mí cuando Cristo venga a buscarnos. Y así estaremos para siempre con Él. Si es tu ocasión, simplemente repite conmigo: Señor Jesús, hoy entiendo que diste salvación. Hoy entiendo que diste vida. Que he vivido creyendo en un Dios. Que he vivido creyendo que existe un Dios, pero que no le conozco. Hoy entiendo que tú eres Jesús. Tú eres la verdad y tú eres la vida. Tú eres la manifestación de amor del Padre en esta tierra para reconciliarme con Él. Hoy te acepto en mi corazón. Te invito a que mueres en mí. Te invito a que me ayudes a ser el joven que tú quieres que yo sea. Y ayúdame a que mi andar, mi visión, lo que escucho y lo que veo sea renovado por ti y para ti. Te doy gracias porque me has salvado y lo creo por fe, Jesús. Y gracias porque me has perdonado todos mis pecados, Señor. En el nombre de Jesús.